Era un día como cualquier otro en Madrid. El sol brillaba suavemente, iluminando las calles estrechas de un barrio tranquilo. La ciudad, que nunca dejaba de moverse, comenzaba a despertar con el bullicio habitual. Pero en esa calle en particular, reinaba una calma casi irreal. Carlos Martínez, un hombre de 58 años, disfrutaba de su café en la terraza de su casa, rodeado de la paz de la mañana. La taza en sus manos era la protagonista de ese ritual diario que marcaba el comienzo de su día. Desde su lugar, observaba con cariño a su hijo, Alejandro, quien se disponía a salir para ir al trabajo. El joven de 22 años caminaba por la acera, con paso decidido, como siempre lo hacía. Carlos sentía un profundo orgullo al ver a su hijo crecer tan rápido, hacerse un hombre independiente y con un futuro brillante por delante. Todo parecía perfecto. La vida, con su rutina diaria, parecía ofrecerles a los Martínez la estabilidad que siempre habían anhelado. Mientras tanto, en el interior de la casa, su esposa, María, de 56 años, estaba en la cocina, preparando el desayuno. Los aromas de huevos revueltos y pan tostado se mezclaban con el sonido suave del café que aún se estaba filtrando en la cafetera. María, que siempre había sido la piedra angular de la familia, se movía por la casa con una tranquilidad que solo alguien que ha vivido tantos años en armonía puede tener. Todo estaba en su lugar. Todo era normal. La vida de los Martínez, por más común que pareciera, estaba llena de momentos pequeños que para ellos representaban todo. El canto de los pájaros al amanecer, el sonido de los pasos de Alejandro sobre el pavimento, la familiaridad del café por la mañana. En ese momento, nada podría haber hecho presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. De repente, la paz de ese día fue interrumpida por el sonido del timbre. Carlos, curioso, se levantó de la silla con calma. Al abrir la puerta, se encontró con dos hombres bien vestidos, con una expresión seria. No eran personas que normalmente se presentaban en su casa. Uno de ellos mostró una placa. «Buenos días, señor Martínez. Somos detectives. Estamos investigando algo relacionado con su pasado». Carlos, a pesar de su sorpresa, intentó mantener la compostura. Pensó que era alguna confusión, algo trivial. Pero el tono en la voz de los detectives no dejaba lugar a dudas. Esto no era algo menor. El corazón de Carlos empezó a latir con fuerza. Un leve escalofrío recorrió su espalda. No entendía qué podía estar pasando. Pero algo en su interior le decía que este era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Sin decir más, los detectives le pidieron que los acompañara al salón. María, al escuchar la conversación desde la cocina, salió corriendo. Soastaps. O inquieta. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero el ambiente que se había formado a su alrededor no era el mismo de siempre. En su rostro se reflejaba una creciente preocupación. Lo que parecía ser un día ordinario estaba tomando un giro inesperado, algo que no encajaba con su visión de su vida y la de su familia. Carlos, intentando mantener la calma, invitó a los detectives a pasar mientras su mente comenzaba a dar vueltas. ¿Qué podría haber pasado en su pasado que ahora lo alcanzaba? ¿Qué estaba pasando realmente? María no podía dejar de mirar a su esposo, Carlos, mientras él trataba de explicar la situación. En su rostro se reflejaba una expresión de desconcierto, pero al mismo tiempo de preocupación. No entendía lo que estaba sucediendo. Las palabras de los detectives seguían retumbando en su mente, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Cómo podía ser que su marido estuviera involucrado en algo tan oscuro? Siempre lo había visto como un hombre confiable, dedicado a su familia, un hombre serio que jamás habría puesto en riesgo su vida ni la de ellos. La idea de que su esposo pudiera haber tenido un pasado tan turbio le resultaba completamente ajena. Cuando los detectives le informaron a Carlos sobre la investigación, ella ya intentó mantener la calma. Pero algo en su interior comenzó a crujir. Durante todos estos años, Carlos le había mostrado una faceta que nunca le había dado motivos para dudar.
por lo que no era posible que, de un momento a otro, todo eso pudiera desmoronarse tan rápidamente. Después de que los detectives se fueron, Carlos se sentó en el sillón del salón, tratando de ordenar sus pensamientos, mientras María seguía de pie, sin saber cómo reaccionar. Él no quería contarle lo que había sucedido realmente, no quería arruinar la imagen perfecta que ella tenía de él, pero sabía que no podía seguir ocultando su pasado. La tensión era palpable. El silencio se estiraba como un hilo delgado que se tensaba más con cada segundo que pasaba. Finalmente, Carlos rompió el silencio, pero su voz estaba temblorosa. Le dijo a María que su pasado no era tan limpio como ella pensaba, que había cometido errores graves, que había estado involucrado en negocios oscuros que lo habían arrastrado a un mundo de corrupción y engaños. La revelación fue como un golpe directo a su corazón. María escuchaba en silencio sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras las piezas de su vida comenzaban a encajar de una manera que nunca habría imaginado. Carlos le explicó que, en el pasado, estuvo involucrado en decisiones financieras que le trajeron consecuencias negativas para muchas personas. Dijo que intentó alejarse de todo eso hace tiempo, pero que, de alguna manera, su pasado lo había alcanzado. María se sentó a su lado, incapaz de articular palabra, mientras su mente trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su marido, el hombre con el que había compartido tantos años de su vida, el padre de su hijo, había estado metido en un mundo oscuro del que nunca había tenido idea. Ella sentía como si la tierra se estuviera desmoronando bajo sus pies. La estabilidad que había construido con Carlos se derrumbaba en un abrir y cerrar de ojos. Y todo lo que conocía sobre él parecía ser una mentira. No podía creer que todo aquello estuviera ocurriendo tan rápidamente. María nunca había sospechado de nada. Nunca había visto una señal que indicara que su esposo pudiera estar involucrado en algo tan grave. Al contrario, siempre lo había considerado un hombre de familia, alguien que ponía su hogar y su bienestar por encima de todo. Pero ahora, con la verdad sobre la mesa, María no sabía cómo seguir adelante. Sus pensamientos se mezclaban con la angustia y el miedo a lo desconocido. No quería aceptar que el hombre que había amado tanto estuviera marcado por un pasado tan sombrío. La idea de que Carlos pudiera haber engañado a todos durante tanto tiempo, de que hubiera estado mintiendo incluso a su propio hijo, le resultaba insoportable. La confianza que había depositado en él durante todos esos años comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Ahora tenía que lidiar con una realidad completamente diferente, una que la arrastraba hacia un abismo emocional del que no sabía si podría salir. Carlos intentó mantener su semblante tranquilo, pero algo en su interior se desmoronaba rápidamente, como un castillo de naipes que se desploma ante la más mínima sacudida. Aunque las palabras de los detectives seguían resonando en su mente, lo que realmente lo aterraba era la mirada de su esposa, María. Cada vez que la miraba, veía en sus ojos la mezcla de incredulidad y angustia que no podía ocultar. A pesar de todo, trató de mantener su postura, de seguir siendo el hombre que ella siempre había conocido, pero sabía que eso ya no era posible. A medida que el tiempo pasaba y más evidencias salían a la luz, la red que lo rodeaba parecía estrecharse, apretando su pecho con cada nuevo detalle que los investigadores traían a la mesa. Los documentos y testimonios que se acumulaban no dejaban lugar a dudas. Carlos no solo había estado involucrado en una situación financiera compleja, sino que había desempeñado un papel clave en ella. Aunque intentó alejarse, sus decisiones afectaron a muchas personas. Aunque intentaba rechazar las acusaciones, el peso de las pruebas era insoportable. Cada vez que veía a María, se sentía como un impostor, una persona que ya no sabía cómo mirarla a los ojos sin sentir vergüenza. Intentaba explicar lo inexplicable, pero su voz temblorosa no lograba convencerla, y en su interior, él mismo comenzaba a dudar de su propia versión. Cada vez que pensaba que podía salir de esta pesadilla, un nuevo descubrimiento lo arrastraba de vuelta al abismo, y cada testimonio de las víctimas parecía ser un recordatorio de lo lejos que había llegado en su engaño. A medida que los días pasaban, la presión se volvía insoportable.
Los medios de comunicación comenzaron a involucrarse, y su nombre empezó a ser conocido en todo Madrid. Lo que antes era una vida tranquila, casi ideal, ahora se transformaba en un calvario público. Las noticias sobre el fraude que había liderado se difundieron rápidamente, y con ellas vinieron las acusaciones y los juicios mediáticos. María, que hasta ese momento había sido su roca, comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional. Ya no era la mujer que lo miraba con confianza, sino una persona atrapada en el mismo miedo que él sentía. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía vacía, llena de ecos de lo que alguna vez fue. Alejandro, su hijo, comenzó a evitar el hogar, como si la verdad sobre su padre fuera un veneno que no podía soportar. Cada vez que se encontraban, la tensión era palpable. Carlos intentaba hablar con él, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Su hijo lo miraba con una mezcla de furia y decepción, sin poder comprender cómo el hombre en el que había confiado tanto podía ser el responsable de todo aquello. Los recuerdos de su infancia, de los días felices en los que veía a su padre como un héroe, ahora parecían lejanos y distantes, como una ilusión que se había desvanecido ante la cruda realidad. La familia de Carlos, que alguna vez había sido unida, se estaba desmoronando bajo el peso de su propio pasado. Cada uno de ellos llevaba una carga diferente. María, el dolor de la traición. Alejandro, el sentimiento de haber sido engañado durante toda su vida. Y Carlos, el terror de saber que su vida había cambiado para siempre. Las decisiones pasadas comenzaron a alcanzar a Carlos, y cada intento de explicar sus acciones solo lo llevó a un proceso de reflexión más profundo. La situación se volvía cada vez más insostenible, y Carlos sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía esconderse, ni escapar de las consecuencias de sus decisiones. La verdad sobre el pasado de Carlos comenzaba a esparcirse como un incendio descontrolado. Los días que siguieron a las revelaciones fueron cada vez más insoportables, y lo que antes era un entorno familiar, cálido y lleno de confianza, se había convertido en un lugar sombrío y lleno de desconfianza. María se encontraba en un estado de shock constante, como si su mente se hubiera bloqueado, incapaz de procesar la magnitud de lo que su marido había hecho. A lo largo de los años, ella había creído firmemente en la estabilidad de su hogar, en el amor y la lealtad que su esposo le había mostrado. Pero ahora todo eso se desmoronaba como un castillo de cartas en un viento feroz. Los vecinos y amigos, aquellos que antes saludaban con una sonrisa y compartían buenos momentos, ahora evitaban a los Martínez con una desconfianza palpable. La gente de su entorno, al principio sorprendida, comenzó a mostrar un repudio silencioso. Sus murmullos se convirtieron en cuchicheos que se oían a lo lejos. Las visitas que antes recibían en casa se redujeron a cero, y las conversaciones que alguna vez fueron amables ahora se sentían como una condena. La sociedad, que antes había abrazado a los Martínez, ahora los rechazaba. La imagen pública de Carlos había sido destrozada de manera irreversible, y lo que más dolía era el aislamiento que comenzaba a sentir su familia. María no solo lidiaba con el dolor de la traición, sino también con la soledad de saber que, más allá de su dolor, no había nadie dispuesto a ofrecer apoyo. Los días se alargaban, y las noches se volvían aún más largas. Sin embargo, el golpe más duro para María no fue el juicio público, sino la indiferencia de su propio hijo, Alejandro. El joven, que había crecido bajo el techo de esa familia, ahora se sentía desconectado de todo lo que había conocido. La relación que compartían, tan cercana y llena de confianza, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro, incapaz de procesar lo que su padre había hecho, comenzó a verlo con una mezcla de desdén y dolor. Ya no veía a su padre como un modelo a seguir, ni como la figura que lo guiaba, sino como un hombre que había destruido la vida de su familia por su propia avaricia y ambición. Las conversaciones entre ellos eran tensas, y Alejandro, sintiendo el peso de la verdad, empezó a huir de la casa. Las noches que solían ser momentos de unión familiar se convirtieron en silencios incómodos, llenos de reproches no expresados. Mientras tanto,
Carlos, aunque intentaba aferrarse a la esperanza de que las cosas se calmarían, sentía que todo se desmoronaba más rápido de lo que podía controlar. Cada vez que intentaba hablar con María o con Alejandro, las palabras parecían no tener sentido, como si la brecha entre ellos fuera cada vez más profunda. Los recuerdos de un hogar lleno de risas y amor se iban desvaneciendo, reemplazados por un vacío gélido que calaba hasta los huesos. Carlos entendió que no solo había perdido la confianza de su familia, sino que también había roto algo mucho más esencial: el vínculo que los mantenía unidos, los cimientos de su matrimonio, que durante tanto tiempo habían sido sólidos y firmes, ahora se veían tambalear ante la evidencia de su traición. Mientras veía a su esposa y a su hijo alejarse emocionalmente de él, Carlos comenzó a cuestionarse si alguna vez podría reparar el daño que había causado. La verdad que había intentado ocultar durante tantos años ya no era algo que pudiera ignorar, y a medida que pasaban los días, se daba cuenta de lo irreversible que era todo. María ya no lo veía de la misma manera. Y Alejandro, el hijo que había criado con tanto amor, ahora no quería ni siquiera mirarlo. La familia que había sido su refugio y su razón de ser, ya no era la misma. Había perdido su lugar en ella, y lo peor de todo era que no sabía cómo recuperarlo. La soledad se apoderó de su corazón, y mientras miraba las caras de su esposa y su hijo, sentía que la vida que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro se encontraba frente a la televisión cuando vio por primera vez el rostro de su padre en las noticias. El reportaje hablaba de un escándalo financiero que involucraba a Carlos Martínez, el hombre que siempre había considerado su héroe. No podía creer lo que estaba viendo, y en un principio pensó que se trataba de un error, que alguien había confundido a su padre con otra persona. Pero las imágenes que se mostraban, las cifras, los testimonios, todo parecía demasiado real como para ser una mentira. La incredulidad se convirtió en un nudo en su estómago, y la sensación de traición lo golpeó con una fuerza brutal. ¿Cómo había podido suceder esto? ¿Cómo su padre, el hombre que le había enseñado tantas cosas, el hombre que siempre había sido su ejemplo, podía estar vinculado a algo tan horrible? Los recuerdos de su infancia comenzaron a mezclarse con la rabia y el dolor, transformando todo lo que había conocido en una ilusión rota. Mientras la noticia seguía emitiéndose, Alejandro sentía que el mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Decidió que debía hablar con su padre, que necesitaba respuestas, pero cuando llegó a casa, encontró a Carlos sentado en la sala, con la mirada perdida, como si ya hubiera aceptado la devastación que se cernía sobre él. Alejandro no sabía qué decir. Las palabras se atoraron en su garganta, y lo que surgió fue un grito lleno de frustración. Le preguntó a su padre cómo había podido hacer algo tan terrible, cómo podía haber engañado a tantas personas, y lo más doloroso, cómo había podido engañarlo a él, a su propio hijo. Carlos intentó hablar, pero sus palabras parecían vacías, como si ya nada pudiera remediar lo que había hecho. La distancia entre ellos, que antes parecía invisible, ahora se hacía cada vez más grande, como un abismo que los separaba irremediablemente. Alejandro no podía comprender la magnitud de la mentira, ni cómo su padre había sido capaz de vivir una doble vida durante tantos años. La figura de su padre, que siempre había representado la estabilidad y la moralidad, se desmoronaba frente a sus ojos, y con ello, su visión del mundo también se desmoronaba. Se sentía como si estuviera perdiendo una parte fundamental de sí mismo. El dolor era tan grande que no sabía cómo enfrentarlo. Cada vez que intentaba entender, el vacío se hacía más grande, y la confusión lo envolvía. Mientras tanto, Carlos, viendo la angustia en los ojos de su hijo, entendía que no había palabras que pudieran aliviar el sufrimiento de Alejandro. La decepción era tan profunda que ni siquiera su arrepentimiento podía cambiar las cosas. El daño ya estaba hecho, y aunque quería explicarse, sentía que las palabras solo empeorarían la situación. Cuando Alejandro le preguntó si había alguna justificación para lo que había hecho, Carlos no pudo responder.
Sabía que no había excusas. Cada intento de disculparse parecía insuficiente, como si las palabras no pudieran cambiar lo que había sucedido. Alejandro no quería escuchar más. Salió de la casa sin mirar atrás, como si todo lo que había conocido hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su vida, que hasta ese momento había parecido clara, ahora estaba llena de incertidumbre y dolor. La rabia lo consumía por dentro, pero lo que más le dolía era la sensación de que su propio padre lo había destruido. Al día siguiente, Alejandro no regresó a casa. Decidió que necesitaba un tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para entender cómo podía seguir adelante después de todo lo que había aprendido. Sus pensamientos eran confusos y no podía encontrar un lugar donde sentirse en paz. Carlos se quedó en casa, sabiendo que había perdido la confianza de su hijo, y aunque intentaba encontrar alguna forma de reparar el daño, sentía que era demasiado tarde. El amor que había compartido con su familia, la imagen de ser el hombre que siempre lo había dado todo por ellos, ya no existía. Los días continuaron arrastrando a Carlos y su familia por un torrente de emociones y descubrimientos que nunca habían imaginado. Los detectives seguían indagando, y cada nueva revelación era como un golpe directo al corazón de la familia Martínez. Los papeles incriminatorios, los testimonios de antiguos socios, las cuentas secretas que Carlos había intentado esconder, todo comenzaba a tomar forma. A pesar de sus intentos por negar cualquier implicación, la verdad no dejaba de salir a la luz con cada nuevo documento encontrado. Lo que Carlos había intentado evitar, lo que había creído que jamás saldría a la superficie, ahora era el centro de un proceso judicial que avanzaba con rapidez imparable. Los detectives habían encontrado pruebas contundentes de que Carlos no era simplemente un espectador en el fraude, sino que había jugado un papel clave en su orquestación. La magnitud de su implicación dejaba claro que no solo había sido un partícipe pasivo, sino el cerebro detrás de sigue una serie de maniobras que habían devastado financieramente a cientos de personas. Y lo que más aterraba a Carlos era que, a medida que avanzaba la investigación, su antiguo socio, con el que había trabajado durante años, había fallecido bajo circunstancias que aún no se comprendían completamente. El misterio en torno a su muerte solo sumaba más presión sobre la situación de Carlos. Las preguntas sobre qué había sucedido con su socio comenzaban a rondar en su mente, y con cada interrogatorio, el miedo aumentaba. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en las vidas que había afectado, y cómo todo esto estaba volviendo a alcanzarlo. Esas preguntas no dejaban de acosarlo. María, por su parte, comenzaba a sentir el peso de la verdad aún más profundamente. Cada día que pasaba, veía a su esposo perderse más en su propio laberinto de mentiras y culpabilidad. Ya no podía mirar a Carlos como antes, y el amor que había sentido por él, aunque todavía presente, estaba empañado por el dolor y la incredulidad. El hombre que había amado durante tantos años había desaparecido, reemplazado por alguien que ya no reconocía. Las nuevas revelaciones sobre el alcance de las acciones de Carlos solo aumentaban el sufrimiento de María. La imagen de su esposo como un hombre honorable se había desvanecido, y ahora, ante ella, solo quedaba un hombre que había destruido todo lo que había tocado. Alejandro, aunque había decidido distanciarse de la familia, no podía escapar por completo del impacto de lo que estaba sucediendo. La noticia de la muerte de su padre socio, el hombre que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, lo dejó sin palabras. No podía entender cómo el mundo en el que había vivido hasta ese momento había dado un giro tan radical. Las preguntas sobre la muerte del socio de Carlos comenzaron a consumir sus pensamientos. ¿Había alguna conexión entre esa muerte y el destino de su familia? Alejandro no sabía si quería encontrar respuestas a esas preguntas o si prefería vivir en la ignorancia. La verdad ya le había destrozado la vida, y no sabía si podía soportar más revelaciones. Cada día que pasaba, más se alejaba de la familia que antes había sido su refugio,
y más se sumergía en la oscuridad de un futuro incierto. Carlos, por su parte, comenzó a darse cuenta de que las consecuencias de sus acciones eran mucho más graves de lo que había imaginado. La muerte de su socio, la profundización del escándalo, la angustia que sentía su familia, todo parecía estar entrelazado en una red de desesperación de la que no podía escapar. Al principio pensó que su pasado podría quedar enterrado, pero ahora todo lo que había hecho, cada decisión, cada engaño, se le estaba volviendo en contra, arrastrando con él a todos los que alguna vez lo amaron. El juicio de Carlos Martínez se convirtió en el evento central que dominó las noticias de Madrid. Cada día, la sala del tribunal se llenaba de gente que deseaba ser testigo del proceso judicial, que marcaba el fin de un hombre que había logrado esconder su verdadero yo durante tanto tiempo. Las pruebas eran abrumadoras, y el caso, que parecía simple en sus comienzos, había tomado una dimensión mucho más grande. Carlos ya no podía escapar de la realidad. Cada documento, cada testimonio en su contra, parecía hacerle más daño que el anterior. Su nombre estaba en todos los titulares, y a pesar de sus intentos por mantenerse firme, su rostro ya no reflejaba la misma confianza que antes. Había sido un hombre poderoso, alguien que había manipulado las circunstancias a su favor durante años, pero ahora, al estar frente a la ley, todo su poder había desaparecido, dejando a la vista a un hombre vulnerable y derrotado. La primera audiencia fue un golpe duro, una bofetada directa a su vida anterior. Cuando el juez dio inicio al juicio, los fiscales comenzaron a presentar las pruebas, detallando cómo Carlos había orquestado un fraude a gran escala que afectó a miles de personas. Su implicación en el escándalo era irrefutable, y aunque su defensa trató de alegar que había sido una víctima de sus propios socios, las evidencias mostraban lo contrario. Cada vez que el abogado de la defensa trataba de suavizar las acusaciones, la verdad se imponía con más fuerza, haciendo que Carlos sintiera el peso de sus actos apretar su pecho con cada palabra. Al llegar la parte del juicio en la que las víctimas del fraude tomaron la palabra, la atmósfera se volvió aún más tensa. Los testimonios de aquellos a quienes Carlos había engañado fueron desgarradores. Había personas que habían perdido todo lo que tenían, ahorros de toda una vida que ahora se habían desvanecido por el simple hecho de haber confiado en él. Sus caras, marcadas por el dolor y la frustración, hicieron que Carlos sintiera una vergüenza insoportable. Lo que antes había sido una vida tranquila y estable, ahora se transformaba en una etapa llena de desafíos y complicaciones. Mientras el juicio avanzaba, la familia de Carlos se veía cada vez más fracturada. María intentó mantener la calma, pero su rostro reflejaba un agotamiento emocional profundo. Ya no sabía cómo podía seguir soportando la carga de su amor por un hombre que, a sus ojos, había dejado de ser el hombre que había amado durante tantos años. Las constantes discusiones con Carlos solo incrementaban el dolor, y lo que antes era una relación basada en el respeto y la confianza, ahora estaba llena de acusaciones y reproches. Alejandro, por su parte, había dejado de responder a las llamadas de su padre. Ya no podía enfrentar la mentira que había vivido durante toda su vida. El hombre al que había mirado con admiración y respeto había sido reemplazado por un extraño, alguien que había destruido no solo a otras personas, sino a su propia familia. Durante los días del juicio, Carlos no podía evitar pensar en lo que había perdido. La imagen de su hijo, que alguna vez se había acercado a él en busca de consejos, ahora estaba lejos, sumido en su propio dolor. La culpa lo consumía. Aunque intentó disculparse con su esposa e hijo, sus palabras no lograban alcanzar sus corazones. La verdad ya había destruido todo lo que había construido. Finalmente, cuando el veredicto fue emitido, Carlos fue condenado a una larga sentencia de prisión. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez dictó su condena, y el hombre que había estado acostumbrado a la libertad y a la riqueza, a las sonrisas de aprobación de sus colegas y amigos, ahora se encontraba frente a la realidad de la cárcel, un lugar que nunca pensó que visitaría. La condena fue un golpe devastador, no solo para él, sino también para su familia.
María, quien había estado a su lado durante todo el proceso, ahora se sentía vacía, como si un pedazo de su alma se hubiera ido con la sentencia. Alejandro, aunque alejado de su padre, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. El juicio y la condena representaban el final de una era para su familia. Y aunque la justicia había sido hecha, la sensación de pérdida seguía siendo tan fuerte como antes. Carlos, mientras era escoltado fuera de la sala, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La vida que había conocido ya no existía. Todo lo que había logrado, todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación, se había desmoronado en un instante, dejándolo solo con su condena y el dolor de haber perdido a aquellos a quienes más amaba. María no podía evitar la sensación de vacío que se había apoderado de su corazón desde que la sentencia de Carlos fue dictada. Cada día se sentía más distante de él, como si su amor y la vida que habían construido juntos se desvanecieran en una niebla espesa y densa que no podía atravesar. La persona que había amado durante tantos años, el hombre que le había prometido estabilidad y seguridad, ya no existía. Lo que quedaba de él era un extraño, alguien atrapado en su propio remordimiento y desesperación. Los recuerdos felices de su vida juntos ya no tenían el mismo sabor. Todo lo que había sido bello ahora se sentía teñido de amargura. Cada vez que pensaba en lo que había perdido, su corazón se quebraba un poco más, y la soledad la rodeaba como una sombra que no la dejaba en paz. Había intentado ser fuerte por su hijo, pero ahora Alejandro había desaparecido por completo, dejando una vacante imposible de llenar. No sabía cómo podría reconstruir su vida sin él, sin esa figura que había sido su compañero, su aliado en todo. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora solo era un lugar de ecos vacíos, donde cada rincón le recordaba lo que había sido y lo que ya no era. María no podía encontrar consuelo en nada. La gente a su alrededor la miraba con lástima, pero sus miradas no ofrecían apoyo, solo un recordatorio de su fracaso. Nadie entendía lo que realmente sentía, y aunque intentó hablar con sus amigos y familiares, las palabras nunca parecían suficientes. La angustia la devoraba por dentro, y no podía escapar de esa constante sensación de estar atrapada en un presente doloroso y un futuro incierto. Cada día se levantaba sin ganas, sin saber qué rumbo tomar, como si la vida que conocía se hubiera desmoronado junto con el juicio de Carlos. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en un lugar aún más oscuro. Decidió irse del país, buscar una nueva vida lejos de todo lo que le recordaba a su padre, a su familia rota. Había tomado la decisión de huir, de dejar atrás el dolor que lo consumía, pero huir no lo liberó. En el extranjero, la soledad se convirtió en su compañera constante. El peso de la traición de su padre lo perseguía, y aunque intentaba distraerse con nuevas actividades, nada parecía llenar el vacío que sentía en su interior. Nadie podía comprender la magnitud de su sufrimiento. Nadie podía hacerle sentir que aún tenía un propósito en la vida. La decepción era tan profunda que se sintió como un extraño en su propia piel. Su relación con su padre, su confianza, todo lo que había dado por sentado, ya no existía. No podía mirar atrás y encontrar la figura de un padre al que admiraba. Todo lo que veía ahora era un hombre destruido por sus propios errores. El dolor de perder a su familia y la desilusión de lo que había descubierto lo mantenían atrapado en un ciclo de desesperanza. El mundo parecía seguir su curso, ajeno al sufrimiento de la familia Martínez, pero para ellos, el tiempo se había detenido en ese momento. La vida de Carlos, la de su esposa y la de su hijo, ya no era la misma. La familia que había sido tan unida, que había disfrutado de los pequeños momentos de felicidad, ahora estaba sumida en una profunda fractura. Carlos, desde su encarcelamiento, solo podía pensar en lo que había perdido, en cómo todo lo que había querido había desaparecido debido a sus malas decisiones. La soledad de la cárcel era insoportable, y aunque al principio intentó mantenerse firme, pronto se dio cuenta de que no había escapatoria.
La culpabilidad lo consumía, y aunque sabía que la justicia lo había alcanzado, no podía dejar de lamentar lo que había hecho. Sin embargo, lo peor de todo era la sensación de que había perdido para siempre el amor de su familia. Cada vez que pensaba en María, en Alejandro, una tristeza profunda lo invadía, sabiendo que no podía hacer nada para reparar el daño que había causado. La familia que una vez fue su refugio, ahora estaba destruida, y ni el paso del tiempo podría devolverles lo que habían perdido. Carlos se encontraba recluido en la fría celda de la prisión, un lugar que, en su mente, nunca había imaginado como su destino final. Un lugar que parecía estar completamente alejado de la vida que había conocido, de la vida que alguna vez disfrutó con su familia. A pesar de la condena que debía cumplir, lo que más le pesaba era la separación definitiva de su mujer y su hijo. Cuando le llegó la noticia de que María había decidido no visitarlo más, el vacío se profundizó en su interior, como un agujero negro que lo absorbía por completo. Lo que antes había sido su mayor fuente de consuelo, la esperanza de que algún día su esposa lo perdonaría, ahora era una fantasía lejana, una que se desvanecía con cada día que pasaba. Sabía que María no podría soportar el dolor de verlo tras las rejas, con la sombra de su traición aún rondando sobre él. Lo peor no era el castigo que recibía del sistema judicial, sino el castigo interno que lo devoraba, esa sensación de estar completamente solo en el mundo. No tenía consuelo ni redención, solo el pensamiento constante de cómo había destruido su vida y la de su familia. Los días pasaban lentamente, y cada hora se sentía como una eternidad, mientras la soledad lo golpeaba con cada pensamiento que llegaba a su mente. Lo peor de todo era que, aunque se encontraba rodeado de personas, la soledad no lo abandonaba. El ruido constante de la prisión, las voces de los demás reclusos, solo lo hacían sentir más distante, como si estuviera atrapado en un lugar del que nunca podría escapar. En su mente, las imágenes de su familia, de su casa, de los momentos felices que compartió con ellos, se desvanecían poco a poco, como si el tiempo que había pasado con ellos nunca hubiera existido. Cada día se despertaba con la angustia de no saber si alguna vez volvería a verlos, si alguna vez tendría la oportunidad de redimirse ante ellos. Sin embargo, el mayor dolor para Carlos no era estar aislado en prisión, sino saber que su hijo Alejandro había huido de la situación, buscando escapar de la verdad que lo había devastado. Alejandro se había ido del país, dejando atrás todo lo que conocía, y Carlos sentía que esa decisión de su hijo era su última derrota. No solo había perdido a su esposa, sino también a su hijo, el único vínculo que le quedaba con su vida anterior. La culpa de haberlo perdido pesaba más que cualquier sentencia judicial, y la angustia de saber que había destruido la confianza de su hijo lo perseguía constantemente. Intentó escribirle cartas, rogándole que lo visitara, que le diera una oportunidad para explicarse, pero las cartas nunca llegaron a su destino. Cada intento de reconectar con él parecía inútil, como si el puente que alguna vez unió a padre e hijo se hubiera derrumbado sin esperanza de reconstrucción. En sus momentos de desesperación, Carlos se preguntaba si algún día lograría perdonarse a sí mismo, si algún día podría superar la imagen de la desilusión que veía en los ojos de su hijo y su esposa. En la prisión, el tiempo pasaba con lentitud, pero su mente no dejaba de trabajar, torturándose con los recuerdos de su pasado, con las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Pensaba en la mentira que había construido durante tantos años, en cómo todo había comenzado como una pequeña elección equivocada que, con el tiempo, se había transformado en una cadena de decisiones que arruinaron su vida. Los días de libertad, de éxito y de reconocimiento, ahora eran solo una sombra lejana que lo atormentaba. Y en ese lugar solitario, rodeado de barrotes y desesperanza, Carlos se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La oportunidad de reconstruir su relación con su familia ya no existía. El daño era irreparable. María y Alejandro, aunque separados por la distancia y el dolor, finalmente se encontraron en el mismo punto de desesperación. Aunque sus caminos parecían haber tomado rumbos distintos, ambos sentían el mismo vacío, el mismo peso de la culpa y la traición.
María, que había intentado mantener la esperanza de algún tipo de redención para su esposo, se dio cuenta de que ese camino ya no tenía vuelta atrás. Los meses de incertidumbre, de dudas, de intentar recuperar algo que ya estaba irremediablemente roto, la habían dejado exhausta. Había llegado a un punto en el que ya no podía más, donde el peso de su amor por Carlos ya no era suficiente para contrarrestar la decepción de su verdad. La familia de los Martínez, que alguna vez fue fuerte y unida, ahora se había convertido en una sombra de lo que había sido. María intentó seguir adelante, pero el recuerdo de lo que había perdido la seguía persiguiendo como una pesadilla interminable. Sus días, llenos de dolor y tristeza, se habían convertido en una rutina monótona, donde lo único que parecía real era la ausencia de Carlos. A pesar de su esfuerzo por recuperar algo de normalidad en su vida, nada podía borrar la imagen de su esposo detrás de las rejas, de su hijo huyendo a un destino incierto. Alejandro, por su parte, no había encontrado paz, aunque su decisión de abandonar España lo había alejado físicamente de su pasado. En el extranjero, lejos de la familia y de todo lo que conocía, se encontró perdido, sin rumbo, con una sensación de vacío que no podía llenar. Trató de reconstruir su vida, de encontrar algún sentido en su nueva realidad, pero la sombra de su padre seguía siguiéndolo a cada paso. En cada esquina, en cada conversación, sentía la presencia de un hombre que había sido su figura paterna, su modelo a seguir, y que ahora no era más que un monstruo en su memoria. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su corazón, y aunque intentó dejar atrás el dolor, cada vez que pensaba en lo que su padre había hecho, se sentía aún más perdido. No encontraba consuelo, no había manera de sanar esa herida que lo había marcado para siempre. Mientras tanto, en la prisión, Carlos pasaba sus días en completa soledad, enfrentándose a la realidad de que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Aunque la condena le había sido impuesta, el castigo más grande para él no era la cárcel, sino la conciencia de que nunca podría volver a ser el hombre que fue. La distancia con su familia se hizo irremediable. A pesar de sus intentos por comunicarse con María y Alejandro, por escribirles cartas llenas de arrepentimiento y dolor, las respuestas nunca llegaron. Sabía que las puertas estaban cerradas para él. Los recuerdos de su vida anterior lo atormentaban, y la conciencia de que había destruido no solo su futuro, sino también el de las personas que más amaba, lo consumía día tras día. Los momentos felices, las risas, los abrazos, todo se desvaneció en la niebla de la traición. Se sentía atrapado, no solo en la prisión física, sino en una prisión emocional de la que no podía escapar. La idea de que nunca más podría recuperar lo que había perdido lo asfixiaba. En esos momentos de reflexión solitaria, Carlos comprendió que la justicia no solo lo había alcanzado a través del sistema judicial, sino también en la forma más cruel posible, la pérdida total de su familia. La condena era definitiva, pero el verdadero castigo, el que más lo marcaba, era la pérdida de todo lo que alguna vez fue importante para él. En su mente, las voces de María y Alejandro seguían resonando, pero ya no podía hacer nada para detener la inevitable marcha del tiempo que los alejaba cada vez más. La familia Martínez, tal como había sido, ya no existía. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia.
Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.